sé que con mucha frecuencia nos preguntamos cómo hacemos para relacionarnos correctamente con nuestros hermanos. ¿Qué principios debemos tener en cuenta para acercarnos en una conversación significativa, en una conversación que le dé gloria al Señor, en una relación que construya iglesia, que construya santidad? Pues bien, cuando abrimos el libro de Filemón nos encontramos con algunos principios que yo quisiera tratar esta mañana, porque al estudiarlo con algún detalle, con alguna profundidad, encuentro que Filemón básicamente contiene una línea trazada a lo largo de toda la carta que nos va mostrando poco a poco cómo es que nos relacionamos unos con otros en este caminar por la vida cristiana. Una vez que pensé en esa línea trazada por el apóstol Pablo en su carta a Filemón, entonces estuve investigando un poco qué dice el mundo sobre los principios de las relaciones humanas, qué es lo que piensa la sociedad. Bueno, encontré muchas cosas, algunas sorprendentes, y saqué un resumen de aquellos principios que dice el mundo que permiten unas relaciones estables con las otras personas. Voy a leer algunos de ellos. Dice el primero: mire las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Brinde auténticos elogios y verdadera valoración. Domine el poder del entusiasmo. Respete la dignidad de los demás. No sea demasiado crítico. Ofrézcales a los demás una buena reputación. Conserve el sentido del equilibrio y el sentido de humor en su vida. Bueno, son algunos, hay muchos más, ¿no? Estos principios los sustentan a partir de estudios que han hecho los humanistas alrededor de cómo relacionarnos como sociedad, ¿no? Estudios estos que implicaron incluso la realización de experimentos con individuos, con personas, intentando descubrir qué es realmente lo que permite un buen relacionamiento con los demás, y han llegado a estas conclusiones. Bueno, tardaron bastantes años y todavía siguen estudiando el tema. Yo diría que es más sencillo abrir la palabra. Mucho más fácil, ¿no? Abrir la palabra y encontrar esa riqueza que el Señor nos ha dejado para entender cómo, como individuos, como personas, nos podemos relacionar. Y esto es lo que haremos esta mañana. Así que quiero invitarlos, hermanos, a que abran sus Biblias allí en la carta de Pablo a Filemón. Es una carta cortita y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla toda, aun cuando el sermón lo concentraremos en unos cuantos versículos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre.
no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos, hermanos. Padre, nos acercamos a tu palabra con reverencia. Oh Señor, porque queremos que a través de ella tú nos hables hoy, que trates con nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos enseñes más de ti, más de tu carácter, y que conociéndote un poco más también nos conozcamos más a nosotros mismos y caigamos de nuevo delante de ti, reconociendo la profunda necesidad que tenemos del trato tuyo con nosotros, de la guía de tu palabra, oh Señor, y que tu Espíritu entonces trate, Señor, con nosotros. Te lo rogamos. Te pido, Señor, que tengas misericordia con la iglesia y no me permitas a mí pronunciar palabras que salgan de mí mismo. Oh Señor, por misericordia, habla tú, Señor. Te lo ruego, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, ya hace un tiempo comenzamos esta pequeña serie de la carta de Pablo a Filemón. Solamente para recordar una pincelada muy rápida, en los versículos 1 y 3 se encuentra el saludo que hace Pablo a Filemón. Lo estudiamos en el primer sermón. Los hermanos que no hayan escuchado el sermón lo pueden escuchar por sermón audio. Allí encontrarán la descripción de lo que significó el saludo de Pablo a Filemón y a las personas a quienes dirigía la carta. Y encontrábamos que no tiene ninguna palabra que sobre, que cada una de ellas tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos. Insistíamos que la carta no comienza en el versículo 4, sino que comienza en el versículo 1. Por lo tanto, el saludo no sobra, es muy importante y lo estudiamos entonces. Luego abordamos la segunda parte, que es la oración de Pablo por Filemón, que se encuentra del versículo 4 al versículo 7. Y ahí encontramos esa oración tan especial que hace Pablo por este hermano, en la cual resalta en una actitud de agradecimiento al Señor la fe que tiene Filemón en el Señor Jesucristo y el amor que tiene hacia todos los santos. Y luego termina esta oración con una petición que aparece en el versículo 6 y que decíamos que este versículo 6 se constituye en un eje muy importante para entender la carta de Pablo a Filemón. La fe de Filemón, pide Pablo, debe ser eficaz para comunicar a los demás todo el bien que de Cristo Jesús ha recibido. Y esa es la petición que hace Pablo al Señor por Filemón, que esa fe que tiene Filemón se traduzca en hechos que den cuenta de todo el bien que ha recibido Filemón de parte de Dios. Y termina esa oración con el versículo 7. Dice que las evidencias de la fe de Filemón han producido, por un lado, un gran gozo y una consolación profunda para Pablo en medio de sus aflicciones, estando en prisiones. Y esa consolación que recibe Pablo no es por él mismo, sino es por ver que la actitud de Filemón, ese amor que ha mostrado por los santos, ha confortado a estos hermanos. En algunas traducciones, en vez de confortados, dice refrescados, lo cual cuando sentimos el calor significa mucho para nosotros, ser refrescados, tener ese refrigerio, ese consuelo en todos los corazones de los santos que han sido beneficiados de las actitudes y del amor de Filemón. Así que a través de esa oración que Pablo hace en estos versículos podemos conocer quién es Filemón. Podemos conocer el carácter de Filemón, que está marcado por esa fe genuina en el Señor Jesucristo y que se evidencia a través de un amor de entrega y de servicio por la iglesia. Sabemos a quién se dirige Pablo. Y
conocemos un poco más del ejemplo de Filemón que sigue hablándonos hoy día a nosotros como iglesia de lo que significa amar a los hermanos, amar al pueblo, amar a los santos. Bueno, pues avancemos hoy, hermanos, a partir del versículo 8. Ese versículo comienza con un par de palabras, por lo cual, bueno, 3 palabras. Ese por lo cual lo que está haciendo es conectar íntimamente la oración que acaba de hacer Pablo en los versículos previos, de versículos 4 al 7, con lo que sigue a partir del versículo 8. Está haciendo esa conexión. Hay una progresión en el mensaje de Pablo en toda la epístola, en toda esta carta que está dirigida a Filemón. Al unir por lo cual estas palabras con la petición que está haciendo Pablo a Filemón, podríamos leerlo de la siguiente manera: por lo cual te ruego por mi hijo Onésimo. O quizás de forma ampliada podríamos traducirlo de la siguiente manera: dado que tú eres una persona que tienes una fe genuina en el Señor Jesucristo y que amas a la iglesia de Cristo hasta el punto que te deleitas en refrescar los corazones del pueblo de Dios, entonces puedo rogarte por mi hijo Onésimo. Parte entonces de ese principio fundamental del amor, evidenciado por parte de Filemón para rogar por Onésimo. Pero en medio de esos dos elementos, de las palabras conectoras estas por lo cual y del ruego, la petición que hace Pablo, hay también otras palabras que son importantes y que quisiera detenerme en ellas. Continúa diciendo el versículo 8 y el 9: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo que tiene libertad en Cristo para ordenar a Filemón, tiene la autoridad dada por el hecho de ser apóstol de Jesucristo y además por el hecho de ser anciano, de ser mayor, de ser una persona que ha trajinado por la vida cristiana, que ha dado evidencias del amor y del cumplimiento de la misión que Dios le ha encargado, y que por el cumplimiento de tal misión ahora se encuentra prisionero allí en Roma. Así que Pablo tiene esos 3 argumentos al menos, ¿no? El ser apóstol, por un lado, el ser anciano y el estar preso por la causa de Cristo. 3 elementos que indudablemente le concedían la autoridad suficiente para ordenar a Filemón que recibiese a Onésimo. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo renuncia a esa autoridad. Pablo renuncia a la legítima autoridad que le concede estos 3 elementos en su vida para no ordenar a Filemón que reciba a Onésimo, y prefiere en cambio acudir a un argumento mucho más poderoso: el amor cristiano. Y aquí quisiera, hermanos, entonces resaltar un primer principio que nos entrega esta carta de Filemón, un principio de nuestras relaciones humanas, de nuestras relaciones como hermanos. Vamos a ver 4 principios esta mañana. Este es el primero. Quizás voy a detenerme un poco más en él porque es fundamental. Ese primer principio lo podíamos enunciar de la siguiente manera: el amor de Cristo es el verdadero marco de referencia en nuestras relaciones como cristianos. Vuelvo y repito: el amor de Cristo es el verdadero marco de referencia en nuestras relaciones como cristianos. No es la autoridad que quizás un cargo nos pueda conceder. No es ni siquiera la edad que tengamos o la experiencia que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida en el trasegar por el camino cristiano. No son ni siquiera los sufrimientos que quizás hayamos tenido en ese camino por las sendas del Señor. No, es el amor de Cristo. Es el verdadero marco de referencia para orientar nuestras relaciones con los hermanos. Es verdad que Pablo en otras ocasiones utiliza su autoridad apostólica para ordenar algunos asuntos en las iglesias o para corregir algunas situaciones pecaminosas. Nosotros lo leemos en varias cartas. Por ejemplo, allí en 1 Corintios 5, cuando ordena juzgar la conducta impía de un hombre que estaba allí en la iglesia. O la epístola a los Gálatas, cuando llama la atención a los Gálatas por su liviandad doctrinal. Así que Pablo no tiene ningún reparo en usar su autoridad apostólica en casos como aquellos. Pero aquí en esta carta no utiliza esa autoridad, sino que acude al amor de Filemón para que actúe como conviene.
Es verdad que menciona su autoridad, la deja allí palpable, sin embargo la pone en un lugar secundario, de forma que su petición, el ruego que está haciendo a Filemón, lo concentra en el poder más motivador que puede existir, que es el amor. Porque existirá, hermanos, algo en el mundo que mueva más los corazones, que estimule más a la acción, que conduzca más al cuidado de otras personas, que nos lleve a hacer cosas que de otra manera jamás haríamos, si no es el amor. Y nos referimos, hermanos, esta mañana al amor sobrenatural, aquel que no es de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, sino que es aquel amor puesto por el Espíritu del Señor en nuestros corazones. Evidentemente, hermanos, que estamos hablando de un argumento muy poderoso, muy motivador, que puede conducirnos a actuar como conviene por el bien de nuestros hermanos. Y es que constantemente la palabra del Señor está mencionando el amor como ese vínculo perfecto que debe unir a la iglesia, unirla de manera consistente con su evangelio, con el evangelio de Cristo. Está la Biblia repleta de alusiones al amor como el vínculo que une a los creyentes. Solo por mencionar algunos de ellos, 1 Pedro 4:8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, profundo amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el apóstol Pedro. El sabio Salomón también en Proverbios una y otra vez nos habla de ello. Pero hay un versículo importante, el versículo 12 del capítulo 10 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. También la primera carta del apóstol Juan, a la cual el pastor David ha estado dedicando muchas semanas explicando esta preciosa carta, nos insiste permanentemente en este elemento del amor como cristianos, el amor como creyentes. Volviendo un momento los ojos a aquel pasaje de Pedro que les mencioné, dice: ante todo tened entre vosotros ese profundo amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Comienza este versículo diciendo ante todo. Pone por encima de cualquier otra consideración la importancia del amor entre los creyentes, de tal manera que Pedro está también apuntando a ese mensaje del Evangelio, al mensaje de Jesús sobre la ley de Dios, cuando el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se resume en todo esto: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se condensa de una manera especial toda la ley. Lo dice el Señor. Hendrickson, que es un comentarista bíblico, dice lo siguiente: Pedro califica el mandamiento de amar con el adverbio profundamente, indicando que el alcance del amor cristiano es muy grande, ya que el amor es tan poderoso como para romper todas las tensiones que se puedan generar en nuestras relaciones con los hermanos, además de desarmar toda nuestra hostilidad que como seres humanos solemos mostrar. Somos hostiles muchas veces, ¿no? Sí. Cuando nos van a quitar lo nuestro, mostramos los dientes, ¿no? Cuando nos tocan nuestro orgullo, sacamos las garras para defendernos, para defender lo que consideramos nuestro. Somos así, hermanos, esa es nuestra naturaleza humana. Creemos que tenemos una parcelita a nuestro alrededor y que es nuestra, y que allí nadie se puede meter. Y dejamos meter a las personas hasta cierto nivel, pero hay que me toquen algo que es mío, ¿no? Que considero que es mío. Entonces, vuelvo y repito, mostramos los dientes, mostramos las garras, ¿no? Y nos mostramos así, hostiles. Pues el amor cristiano desmonta esas barreras, quita esa parcela, porque realmente no nos pertenece. Es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Así que, ¿qué derecho vamos a reclamar? Y el amor que Cristo pone en nuestros corazones es útil precisamente por eso. Ese amor ferviente en nuestro corazón cubre multitud de pecados. Hay que observar un detalle, hermanos, en este pasaje y en todos los que hace alusión al amor.
Tal como dice otro comentarista que se apellida Bloom, dice, el amor puede ser mandado. El amor puede ser mandado. ¿Qué significa, hermanos? Que el amor no es principalmente una emoción, sino que es una decisión de nuestra voluntad que nos lleva a actuar. Suena un poco extraño, ¿no? Porque esto no es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que debemos tener emociones entonces para manifestar nuestro aprecio por las otras personas. Pero la palabra nos dice amad. Amad. Imperativo. No es opcional. Amad fervientemente con el amor de Cristo. Es una decisión de la voluntad. No es el amor, vuelvo y repito, del cual habla el mundo sin Cristo. El amor del cual habla el mundo sin Cristo es un amor sustentado en las emociones, sustentado en nuestro parecer, en nuestros sentimientos que podemos tener hacia una persona y que como todas las emociones entonces son pasajeros, fluctuantes, subjetivos, incongruentes. Con cuánta ligereza vemos cómo las personas se separan, ¿no? Los matrimonios. Dicen, bueno, es que ya no amo a tal persona. Ya mi sentimiento se terminó. Ya no siento ningún apego hacia ella, entonces mejor me voy a buscar otro u otra persona. ¿Por qué? Porque es un amor carnal. Un amor que se sustenta, vuelvo y repito, solamente en sentimientos y emociones, que por lo tanto es subjetivo y completamente contradictorio al amor del cual nos habla la palabra del Señor. Al fin y al cabo es un amor que exige y no un amor que da. Y por lo tanto es un amor que exige, cuando no recibe, entonces se siente traicionado y prefiere irse a otro lugar. Pero el amor del cual nos habla la palabra es un amor que da. No un amor que exige, sino un amor que entrega. Ese es un principio fundamental, hermanos. Muchas veces escuchamos a personas que quizás se nos acercan con reclamos. Bueno, es que en la iglesia no me aman. ¿Se han escuchado esa frase alguna vez, alguna persona? Es que no recibo el calor de familia en la iglesia. Lo escuchamos con mucha frecuencia. ¿Qué tal si le respondiéramos, ¿y tú estás amando? ¿Tú estás manifestando el amor hacia las otras personas? ¿Estás esperando recibir amor y tú qué estás dando? ¿Qué estás manifestando hacia los demás? El amor verdadero es el amor que entrega, que da. No es el amor que espera recibir. Es un amor, por lo tanto, egoísta, que busca solamente mantener vivas esas emociones que producen ese sentido de satisfacción personal, ¿no? Como que somos importantes para alguien o para algunas personas. En todo caso, es un amor egoísta. No es un amor verdadero. Es un amor que engorda nuestro orgullo. Esa criatura extraña que está allí en el corazón siempre al acecho, ¿no? Esperando cualquier oportunidad para saltar sobre nuestro corazón y atraparlo. El orgullo, del cual hablamos en alguna oportunidad, ¿no? Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, según la palabra de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ese es el amor. Un amor que da, el amor de Cristo. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, este es un principio fundamental que debe regir nuestras relaciones. El amor cristiano es muy diferente al amor que ofrece el mundo. Es un mandato que se nos da. Es una decisión que tomamos en obediencia a ese mandato. Es una decisión y unas actitudes de obediencia al mandamiento de Dios que se evidencia por medio de hechos reales y tangibles, concretos, que no tienen como origen nuestros sentimientos, aunque a veces cuando ejercitamos ese amor esos sentimientos afloran, ¿no? Se convierten en flores que adornan nuestras relaciones con otras personas. Pero aquellos pasajes a los cuales me he referido esta mañana en Pedro y en Proverbios tienen una segunda parte. En Pedro dice, cubre multitud de pecados. En Proverbios dice, cubre todas las faltas.
¿A cuáles pecados y a cuáles faltas se está refiriendo? ¿Cómo podemos interpretar este hecho, ¿no? Que el amor cubre multitud de pecados o que el amor cubre todas las faltas. Pues podemos verlos en dos sentidos. Por un lado, el sentido activo, es decir, cuando el cristiano extiende su amor hacia el hermano, cubre los pecados y las faltas de aquel hermano. No las tiene en cuenta, las pasa por alto, por pura gracia, no porque el hermano la merezca. Porque, vuelvo y repito, quizás el hermano es tan pecador como yo, ¿no? Un poco menos quizás. Así que tiene ese sentido activo, ¿no? Ese sentido de cuando extendemos nuestro amor estamos olvidándonos de las faltas de nuestros hermanos, las pasamos por alto, cubre multitud de pecados, pasa por alto las faltas. Pero también tiene un sentido pasivo, porque cuando amamos a otros comprendemos mejor cuánto amor el Señor ha tenido por nosotros, cuánto nos ha pasado por alto todas nuestras iniquidades por Cristo, porque Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Así que ese amor también nos beneficia a nosotros porque nos enseña más del perdón de Dios. El perdón de Dios por nuestros propios pecados. Así que, hermanos, el amor cristiano cubre tus faltas, pero también cubre las faltas de nuestros hermanos. ¿No les parece maravilloso? Cubrir las faltas de los demás, no centrarnos en ellas. Porque, ¿por qué razón no amamos a los hermanos? ¿Se han puesto a pensar alguna vez esto? ¿Por qué razón no amamos a X o Y hermano? Nos cuesta tanto. Pues porque vemos en esa persona faltas. Vemos actitudes que nos molestan, que nos chocan. Encontramos en él imperfecciones. Y entonces cuando nos centramos en conocer a esa persona con esa perspectiva de descubrirle todo el plumero, como alguien diría, pues evidentemente esto nos causa rechazo, ¿no?, en nuestro corazón. Pero cuando nos acercamos a amar a la persona con la actitud que Cristo nos manda, entonces aquel plumero se esconde. No lo vemos. Sí. Vemos a una persona que lucha como nosotros, con su propio corazón pecaminoso, que batalla en el día a día, que tiene sus aflicciones, que tiene esas batallas constantes como nosotros. Y entonces aprendemos a amar a ese hermano. Qué bueno es que lo hagamos, hermanos. Podemos afirmar que cuando Pablo dice, más bien te ruego por amor, como dice allí en ese versículo 9 al comienzo, de ninguna manera está rebajando la petición o está poniendo el nivel en menor importancia a este ruego que está haciendo. Yo diría que es todo lo contrario, hermanos. Está poniendo el listón más alto que si fuese una orden. Está poniendo la exigencia a un nivel mucho más elevado, porque está acudiendo a esa motivación, a ese argumento tan poderoso que es el amor. Martín Lutero, en su comentario sobre esta carta, dice al respecto lo siguiente: la petición de Pablo a Filemón es básicamente una auténtica patata caliente en manos de Filemón. Es una patata caliente. Porque es como si Pablo le estuviese diciendo a Filemón, no hablo en favor de ningún pagano extraño, de ningún malhechor, ni siquiera de un hermano que no conozcamos. Hablo de mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Estoy rogando por él. Estoy pidiéndote por él. ¿Qué crees que pensaría Filemón al leer esa petición? Una auténtica patata caliente, ¿no? Porque sabemos por la introducción que hicimos en su momento qué pasaba entre Filemón y Onésimo, ¿no? ¿Qué debería hacer Filemón con esa petición de Pablo? Se trataba de Onésimo, aquel esclavo que lo había traicionado, que probablemente le ha robado, ha huido de él. Así que, hermanos, recordemos ese primer principio, aun cuando para nosotros sean patatas calientes, algunos. El amor de Cristo es el verdadero marco de referencia en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Es un principio fundamental, hermanos. No está mencionado en aquellos estudios
a los que me referí al inicio, porque aquellos principios que enumeré son principios egocéntricos, o sea, están centrados en el hombre y no en Dios. Y nuestras relaciones como cristianos están centradas en Jesucristo. Por eso aparece allí en primera instancia eso, ¿no? El amor de Cristo es el verdadero marco de referencia en nuestras relaciones con otros hermanos. No perdamos nunca de vista ese principio. El segundo principio lo podríamos decir de la siguiente manera: tengo libertad de confiar en mi hermano porque Cristo está en medio nuestro. Tengo libertad de confiar en mi hermano, no por él, sino porque Cristo está en medio nuestro. Pablo lo dice allí, ¿no? Tengo mucha libertad en Cristo. No se trata de una libertad que esté en nosotros mismos. Ni siquiera Pablo sentía tal libertad en sí mismo, sino que acude a la libertad que Cristo le ha concedido. Martín Lutero otra vez respecto a este tema dice: un creyente puede confiar en otro creyente, pero solo porque Cristo está en medio de ellos. Y solo por eso. Solo por eso. Porque Cristo está en medio de ellos. Y este es un elemento muy importante en nuestras relaciones, hermanos, con otros creyentes. Como creyentes, creemos que Cristo pasa a ocupar el centro de nuestro corazón. Que Cristo está ocupando el centro de nuestros afectos. Que Cristo está ocupando el centro de nuestras motivaciones, de lo que nos impulsa en la vida, de los pasos que vamos dando. Cristo es el centro. Es el centro de nuestra seguridad, es el centro de nuestra esperanza, es el centro de toda nuestra vida, Jesucristo. Si es que somos realmente cristianos, ¿no? Él está en el centro de nuestra vida. Así que si hay confianza entre Pablo y Filemón para que Pablo le haga esta petición, o entre Pablo y Onésimo para que Pablo esté abogando por Onésimo, es porque Cristo está en medio de ellos. Y es que si no es así, hermanos, si Cristo no está en medio de nuestras relaciones, cualquier petición como esta pasaría a ser solamente un mensaje moral y nada más. Y de eso no habla la Biblia. La Biblia habla de un mensaje de reconciliación, de un mensaje de amor, de un mensaje de perdón. Así que no olvidemos tampoco este segundo principio. Tengo libertad de confiar en mi hermano porque Cristo está en medio nuestro. Hermanos, nosotros no nos debemos confianza en nosotros mismos, porque como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y agrega, y perverso. Así somos, hermanos. Si confiamos en el hermano por él, estamos deslizándonos rápidamente en fracasar en esa relación. No nos debemos confianza en nuestros hermanos por ellos mismos, sino porque Cristo está en medio nuestro. Y esto es verdad en todas nuestras relaciones con otras personas, en nuestro matrimonio. ¿Cómo no va a ser verdad? ¿Sí? Mi esposa, ¿por qué puede confiar en mí? ¿Por mí mismo? Seguro que no. Ella confía en mí porque Cristo está en medio. Si confiara en mí como persona, sería un fracaso nuestro matrimonio. No hubiera durado los 34 años que llevamos ahora. No hubiera durado 2 días. Pero nuestra confianza está sustentada porque Cristo está en medio nuestro. Y allí construimos nuestro hogar. Allí construimos nuestra relación con nuestros hijos. ¿Confías en tus hijos como personas? Engañoso es el corazón y perverso. Nuestros hijos no son angelitos, hermanos. Se los aseguro. Cuando estén pequeñitos allí, tengan esa carita dulce y se rían cuando nosotros nos acercamos, no son angelitos. No son angelitos. Necesitan de Cristo y necesitamos que Cristo esté en medio de nuestra relación con nuestros hijos para que esta relación florezca de verdad. A los jóvenes, en su relación con sus pretendientes, es importante que Cristo esté en medio de esa relación, queridos jóvenes. No pongan sus ojos solamente en lo externo, pongan sus ojos en el corazón.
de esa persona y vean si Cristo está realmente allí en el centro de ellos. Porque es la única garantía que existe de una perfecta y completa relación. Hermanos, en todas nuestras relaciones, Cristo debe estar en el centro. Es un principio fundamental. Nuestras relaciones con otros hermanos tienen sentido verdadero solamente porque Cristo está en medio. De otra manera, sería sencillamente un club de buenos amigos en el mejor de los casos. Y la iglesia no es eso. La iglesia es un cuerpo de personas muy imperfectas, pero que se aman con el amor de Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. Si ustedes esperan encontrar perfección en esta iglesia, no la van a encontrar. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Es más, les diría, somos perversos. Y si Cristo no nos controla, las que haríamos. Pero confiamos en que Cristo está en medio nuestro, guardando nuestro corazón y guiándonos en esas relaciones. Toda relación entre creyentes debe tener a Cristo de por medio, hermanos. Si no, siempre nos vamos a llamar a engaños, a frustraciones, a lágrimas, a dolor, a traiciones. Esto es tan claro para el apóstol Pablo que en toda la carta de Filemón encontramos a un protagonista central. Y ese protagonista no es Filemón, ni es Pablo, ni es Onésimo, es Jesucristo. Si leemos toda la carta y contamos las veces que aparece la mención a Jesucristo, la encontramos al menos 11 veces en toda la carta. La centralidad de Cristo en la carta es la clave para comprender esta carta correctamente. Es la clave de la hermenéutica de este pasaje, hermanos, porque al fin y al cabo es nuestra relación con Cristo la que transforma nuestro propio corazón, la que transforma nuestra identidad, lo cual, aunque ocurre en el corazón, se refleja externamente. Hay frutos. Un corazón que ha sido renovado por el Señor muestra frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Tercer principio, hermanos. Me relaciono con mis hermanos para buscar lo que conviene al reino de Dios. Tercer principio fundamental en nuestras relaciones con otras personas. Me relaciono con ellos, con mis hermanos, para buscar lo que conviene a la gloria de Cristo, al reino de Dios. Es muy importante tener claro cuál es nuestro objetivo cuando nos relacionamos como creyentes. Pablo dice, tengo libertad para mandarte lo que conviene. Y subrayo esas palabras, lo que conviene. Al estar Cristo en el centro de nuestras relaciones como creyentes, en nuestras relaciones humanas, entonces nuestra atención, nuestro objetivo, nuestra motivación va a apuntar a lo que conviene al reino de Cristo. Va a apuntar allí, hermanos. No es a lo que me conviene a mí o lo que conviene a otra persona. Porque cuando nos relacionamos solamente con esa motivación de mostrar lo que me conviene o de ganar lo que me conviene, entonces estoy mostrando una careta, ¿no? Y estoy siendo hipócrita. Busco algo que me satisfaga a mí. Y al contrario también es verdad. Si me relaciono con otras personas solamente para satisfacer a aquella persona, estamos mostrando un profundo temor al hombre y muy poco temor a Dios. Muy poco temor al Señor. Así que cuando nos acercamos en esas relaciones con otras personas, tengamos siempre en perspectiva esa verdad, hermanos. Nos relacionamos con ese hermano para buscar lo que conviene a ese hermano, lo que conviene al reino de Cristo, lo que conviene para la gloria de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que conviene para el reino de Cristo? Básicamente dos cosas, para decirlas de manera resumida. Lo que conviene para el reino de Cristo es aquello que es mejor para la extensión del reino de Dios. En primer lugar, y en segundo lugar, lo que conviene es lo que conduce a la santificación mutua, a la santificación de mi hermano y a mi propia santificación. Eso es lo que conviene al reino de Cristo. Y es lo que Pablo estaba buscando en esta petición, lo que convenía al reino de Dios.
¿Qué buscas tú en tu relación con otras personas? ¿Buscas tu propia satisfacción, que te entiendan, que te comprendan? ¿Buscas eso? ¿O buscas el bien del hermano? Buscas que el hermano crezca en santificación, lo cual a veces implica conversaciones que son ásperas, ¿no? No necesariamente tienen que ser siempre palabras dulces, palmaditas en la espalda. A veces son exhortaciones que duelen. Pero es lo que conviene al hermano, es lo que conviene al reino en ciertas oportunidades y por lo tanto es en lo cual debemos centrar nuestra atención. Muchas veces conviene consolar al hermano porque está afligido, está pasando por situaciones adversas en su vida y entonces conviene un abrazo, conviene animarlo, conviene, cómo no, orar por el hermano, conviene, cómo no, hacerle una visita al hermano para animarlo en las cosas del Señor, conviene una llamada, conviene un WhatsApp, preguntando cómo te encuentras, hermano, cómo van tus luchas, y que el hermano sienta ese amor especial que conviene al reino de Dios, que conviene a la extensión del reino y que conviene a nuestra propia santificación. De esa manera la relación con las otras personas cobra un sentido mucho, mucho mejor, mucho más amplio, ¿no? Cuando dejamos de lado esto, entonces buscamos lo que nos conviene o lo que nos apetece. Y entonces las relaciones se distorsionan con mi hermano, porque nunca voy a encontrar satisfacción en esa relación si Cristo no está en el medio y si no busco la gloria del Señor. Así que Pablo quiere decir que ninguno puede actuar como quiera en esas relaciones con otras personas. Esas relaciones siempre están confinadas en unos límites. Y esos límites son aquellos que le dan consistencia a nuestra relación con respecto al Evangelio de Jesucristo. Todo aquello que transgrede esos límites del Evangelio del Señor se transforma en una relación malsana, en una mala relación, que nos conducirá más y más a la impiedad. Por eso insistimos tanto, hermanos, y hablo otra vez a los jóvenes, busquen personas que tengan a Cristo en su corazón. No busquen personas que vengan a la iglesia, porque esto no es ninguna garantía. Busquen personas que tengan a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que te conviene. Lo que conviene a tu santidad. Lo que conviene a tu crecimiento como cristiano y lo que le conviene a la otra persona también. Lo demás, hermanos, es vanagloria, es ilusión de un día. Y luego vienen los sufrimientos, los lloros, las tragedias. ¿Cuántas personas, hermanos, que han tenido liderazgo en las iglesias lo han utilizado para sus propios fines y no para la gloria de Cristo? ¿Cuántos han buscado solamente su beneficio personal? ¿Cuántos han utilizado su influencia que pueden tener hacia otros hermanos sencillamente para engrandecerse en ellos mismos en lugar de buscar la gloria del Señor? ¿Sí han tenido experiencias de ese tipo? Sí, lamentablemente hay muchas personas que lo hacen. Se llaman cristianos, se llaman líderes, se llaman pastores, pero están buscando su propia gloria, su propia grandeza y no la grandeza del reino, no la extensión del Evangelio, no la gloria de nuestro Señor. Y por lo tanto vemos todo lo que vemos en las historias que conocemos de muchas iglesias. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos conviene, hermanos? Sino buscar la gloria del Señor. Y el cuarto principio. En nuestras relaciones humanas somos agentes para la reconciliación. Un principio también muy importante, hermanos. En nuestras relaciones humanas somos agentes de la reconciliación. Pablo le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
¿Saben, hermanos, que la palabra o el nombre Onésimo significa útil? Bueno, nada está hecho al azar en los caminos del Señor, ¿no? Onésimo significa útil, provechoso. Así que Pablo alterna con este juego de palabras útil e inútil, ¿no? Como diciendo en estos versículos, útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es onésimo. Nos es útil. Yo digo que Pablo utilizó este juego de palabras intencionalmente para hacer énfasis en ese elemento tan extraordinario que aparece en esos versículos, que es que Onésimo es una nueva persona. Onésimo, que antes había sido inútil para Filemón, pero que ahora por la gracia del Señor lo ha sacado de esa situación, de ese estado de perdición a la salvación, lo cual lo convierte en un hombre útil para la causa de Cristo. Por eso Pablo dice, ahora nos es útil, a ti y a mí. A la iglesia del Señor nos es útil. Mi hijo, también agrega Pablo, lo cual denota ese profundo amor, ¿no? Esa profunda unidad que habían establecido Onésimo y Pablo. Pablo se identifica con Onésimo y por lo tanto ruega por él, suplica por él. Es como si Pablo estuviese diciéndole a Filemón, tú tenías un esclavo, ahora yo te presento un hijo. ¿No les parece extraordinario, hermanos, lo que hace el Señor? Antes tenías un esclavo, ahora te presento a un hijo. Le da ese carácter de hijo a alguien que había sido esclavo, traidor, ladrón, huido. Ahora es un hijo y Pablo ruega por él. ¿No notamos, hermanos, en estas palabras de Pablo con referencia a Onésimo, ese carácter intercesor que apunta necesariamente a Jesucristo hablando de nosotros? ¿No lo notamos, hermanos? ¿No vemos a Cristo delante del Padre intercediendo por nosotros, esclavos del pecado, huidos de Dios, como quiera que le dimos la espalda al Señor y nos fuimos por nuestra propia cuenta, buscando nuestra aparente libertad e independencia de Dios, que lo único que produjo fue una profunda miseria en nuestro corazón, nuestra muerte espiritual? ¿No vemos a Cristo ahora presentándonos como hijos, como personas transformadas por el poder del Espíritu? Antes, hermanos, éramos absolutamente inútiles para hacer cualquier cosa que agradase al Padre. Y ahora Cristo nos presenta ante el Padre como instrumentos útiles por la causa del reino. Es extraordinario ver el Evangelio aquí en estas palabras, ¿no? Es maravilloso. El Evangelio de salvación es esto, hermanos. A través de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la satisfacción de la justicia del Padre ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Porque no fue gratis, costó la sangre de Cristo. Pero allí no termina el pasaje, sigue en ese precioso versículo 12. Continúa describiendo los beneficios de la redención del Señor. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Este versículo 12, hermanos, le da un carácter crucial a la epístola de Pablo a Filemón. Pablo busca la reconciliación del esclavo con su amo. Esa es la intención de toda la carta, buscar la reconciliación de Onésimo y Filemón. Ese es el verdadero sentido de la carta de Pablo, la reconciliación. Y es también, hermanos, el punto central del Evangelio de Jesucristo, la reconciliación del hombre con Dios. Una clase de reconciliación que no solo nos devuelve a nuestro estado original de la creación, es decir, libres de culpa, sino que va mucho más allá. Nos lleva a ser llamados hijos de Dios. Es extraordinario, hermanos. No sé si han pensado en la profundidad de lo que significa ser redimidos por Cristo y ser recibidos como hijos de Dios. Es una obra maravillosa. Supera nuestra capacidad de comprensión.
de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es que ya no somos solamente libres de culpa, como si retornásemos al estado de Adán en el paraíso. No, somos más que eso, hermanos. Somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. La intención de Pablo, sirviendo de mediador entre el esclavo Onésimo y Filemón, su amo, apunta a Cristo como nuestro gran mediador. Nuestro gran mediador. Por medio de Cristo podemos llegar al Padre para ser recibidos, ya no como esclavos, sino como hijos. Después de tener esa profunda enemistad con Dios, de ser enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, por haber sido tránsfugas, por haber abandonado a nuestro amo, haberle dado la espalda a nuestro Señor, ahora Cristo nos presenta delante del Padre. Y qué bueno, hermanos, escuchar esa preciosa palabra de Cristo al Padre diciendo: aquí te lo vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mí mismo. Maravilloso, ¿no? La intercesión de Cristo por nosotros. Recíbelo como a mí mismo. ¿No les parece, hermanos, extraordinario que podamos presentarnos delante del Padre en el nombre y por los méritos de Jesucristo, escudados detrás de la cruz del Señor, y escuchar esas preciosas palabras del Padre llamándonos hijos? Es extraordinario el mensaje de salvación, hermanos. Entender este misterio de la reconciliación nos lleva a dos aplicaciones muy prácticas, hermanos. Hoy vamos a ver una en términos muy resumidos y la próxima semana continuaremos con la siguiente. Cuando Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, lo que Pablo nos está diciendo es que él fue un instrumento de Cristo para presentar el evangelio de reconciliación a Onésimo. De manera que ahora Onésimo es una nueva criatura. Nueva criatura es, le está diciendo Pablo a Filemón. Dejó de ser un esclavo en el verdadero sentido de la palabra para ser un hombre libre, libre de su pecado, libre de su maldad, y ser un hombre útil, haciendo honor a su nombre. Útil. Ya no solo como siervo de Filemón, sino útil en el reino de Dios para ser un verdadero Onésimo para el reino. Por eso este pasaje que leímos al comienzo del culto en 2 Corintios, quisiera que abrieran sus Biblias allí en el capítulo 5. Tienen mucho significado a la luz de esta historia de Pablo, Filemón y Onésimo. 2 Corintios 5, versículos 17 al 20. No lo sabemos de memoria, el versículo 17 al menos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Extraordinario pasaje, ¿no? Extraordinario pasaje que nos habla justamente de ese cuarto principio, que nosotros somos agentes de reconciliación en nuestras relaciones con los demás. Es que el Señor no solamente nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo, sino que nos ha entregado ese maravilloso ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra del Evangelio. ¿Tú sabías eso, hermanos? ¿Tú sabes que el Señor te ha encargado la palabra de reconciliación? Que no la ha encargado solamente a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino te la ha encargado a ti como cristiano. Te ha encargado a ti ese ministerio de la reconciliación. Somos, por lo tanto, todos y cada uno de nosotros embajadores en nombre de Cristo, que estamos representando al Señor
aquí en la tierra. Estamos representando el reino de Dios en este mundo y lo hacemos especialmente llevando al mundo el mensaje del Evangelio de la reconciliación en Cristo Jesús. Ese es nuestro principal objetivo en nuestra relación con el mundo, hermanos. Es ser agentes de reconciliación de los perdidos con Cristo Jesús. ¿Tú eres cristiano? Pregunto. ¿Tienes fe en Cristo? ¿Te has arrepentido delante de la cruz del Señor? Pues Dios te encarga esta labor. Eres agente de reconciliación. Concluyendo, hermanos, están estos 4 principios que hemos tratado esta mañana. El primero de ellos, para recordar, el amor de Cristo es el verdadero marco de referencia en nuestras relaciones con nuestros hermanos. En segundo lugar, tengo libertad de confiar en mi hermano, pero solo porque Cristo está en medio de nosotros y solamente por eso. En tercer lugar, me relaciono con mis hermanos para buscar lo que conviene al reino de Dios, lo que conviene a la santificación de mi hermano, lo que conviene a mi santificación, lo que conviene a la extensión del Evangelio. Y en cuarto lugar, en mis relaciones con los demás, soy agente de reconciliación, imitando de esta manera a Cristo. ¿No ven, hermanos, que estos 4 principios, a diferencia de los otros que mencioné al principio, están cruzados de inicio a final por Jesucristo? Cristo es el centro de nuestras relaciones, queridos hermanos. Cristo es nuestro verdadero marco de referencia. Tenemos libertad de acercarnos al hermano porque Cristo está en medio nuestro. La motivación de mi relación con mis hermanos es hacer extensivo el reino de Cristo, hacer lo que conviene al reino de Cristo. Y además soy imitador de Cristo como agente de reconciliación. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que las relaciones nuestras como creyentes estén enmarcadas en estos principios. Y que el Señor nos guíe a dejar a un lado lo que el mundo enseña. Lo que el mundo enseña es puro humanismo, centrado en el hombre exclusivamente. Y lamentablemente estamos bombardeados constantemente de esas motivaciones que no son cristianas. Que Cristo nos mueva a relacionarnos como debe ser, como dice la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte por tu preciosa palabra. Agradecerte, Señor, porque ella también nos lleva a entender, Padre Santo, que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, no solamente habla de la salvación eterna, sino habla de una salvación presente, lo cual significa que vivimos en tu reino, aún en medio de este mundo tan densamente oscuro. Tú, Señor, nos tienes aquí con ese propósito maravilloso de mostrar la luz de Cristo, de mostrarla a través de nuestras relaciones mutuas como creyentes, pero también de enseñarla al mundo. De enseñar al mundo que Cristo murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que nuestra mente, nuestro corazón está impregnada de ese engaño del mundo que invita a relacionarnos solamente para buscar nuestro propio provecho. Que nos podamos despojar de ello, Señor, y que busquemos tu gloria en cada conversación que tengamos con los hermanos, en cada acción que tengamos que realizar en medio de la congregación y también fuera de ella, Señor. En cada ministerio que tengamos aquí en la iglesia, Señor, que nuestra motivación sea darte a ti la gloria, que nuestra motivación sea servir a mis hermanos porque eso conviene al reino. Oh Señor, que nos libres de tener un amor egoísta como el que enseña el mundo y nos ayudes a tener un amor que entrega, que da, sin esperar nada a cambio, solamente por gracia.